Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda a su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, miembro de la Fraternidad Misionera de María. En este video estaré compartiendo con ustedes algunos aspectos que me parecen a nivel exegético importantes para poder interpretar el Evangelio de este 32º domingo del tiempo ordinario, el ciclo A. No olviden compartir por favor este contenido entre sus contactos, darle like a los videos y por supuesto suscribirse a esta iniciativa de evangelización. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al final del año litúrgico, que terminará el 26 de noviembre. Como si nos aproximáramos al final del curso y tuviéramos que hacer un examen. La Iglesia quiere que nos preparemos a fondo y con tiempo. Para ello, en estos 3 últimos domingos del año, del 32 al 34, el tiempo ordinario, vamos a meditar 3 parábolas que se complementan. Es decir, que no podemos nosotros abarcar en este domingo todo el significado de este bloque, sino que tendremos que verlas en su conjunto. Es decir, las 10 muchachas o vírgenes, los talentos y la parábola del juicio final. Estas 3 parábolas solo se encuentran en el Evangelio de Mateo. Hay que reconocer esto, que las añade con un fin muy concreto. En pocas palabras, está diciéndonos que tomemos la vida muy en serio. El primer aspecto importante para poder interpretar estos textos dominicales es reconocer su género literario. Acá nos encontramos frente al género literario parabólico. Eso quiere decir que debemos saber en primer lugar qué es una parábola para no confundirla necesariamente con una alegoría u otra figura literaria. Queridos hermanos y hermanas, las parábolas eran, por así decirlo, figuras del lenguaje muy usadas en los tiempos de Cristo, en los tiempos de nuestro amado Jesús. Los grandes maestros rabínicos de su época, de hecho, por ejemplo, de la talla de Hillel y de Shammai, las usaron en sus enseñanzas. También las encontramos en la literatura judía como el Talmud y otros libros sapienciales. Ahora bien, eso no significa necesariamente que nuestro Señor Jesucristo hizo copy-paste de los dichos de otros maestros. Claro que no. Las parábolas de Jesús eran netamente originales. Lo que Jesús hizo fue adaptar esa figura de lenguaje muy usada en su tiempo a las elevadas enseñanzas del reino de los cielos o reino de Dios. Lo cual sí, obviamente, se constituiría como una novedad en su época. A nivel etimológico, este término parábola proviene de 2 vocablos griegos, la preposición para, al lado de, y el verbo ballo, arrojar, es decir, arrojar una cosa junto a otra con el propósito de compararlas. La parábola está limitada en su radio y reducida a las cosas reales. Sus imágenes siempre incorporan una narración que corresponde con verdad a los hechos y experiencias de la vida humana. ¿Por qué es importante tener en cuenta qué es una parábola? Estamos en un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Porque a veces hay definiciones, por ejemplo, cuando se dice que la parábola es una narración alegórica que usa símbolos terrenales y conocidos para ilustrar verdades celestiales y eternas. Este es un concepto bastante ambiguo, porque más bien pareciera que hace alusión a una alegoría y no a una parábola. Porque la narración parabólica no es alegórica, sino real, y no usa símbolos, sino eventos de la vida cotidiana. Hay que tener cuidado. Y estos a su vez reflejan no muchas, sino una sola verdad o enseñanza. Por lo tanto, en virtud de esta explicación, podemos decir que una parábola es un relato tomado de la vida y la experiencia diaria, cotidiana del ser humano, con el propósito de transmitir no muchas verdades, sino una sola verdad fundamental. En las parábolas de Jesús, esta verdad se centra principalmente en el inicio, actividad y extensión del reino de Dios. El segundo aspecto importante es conocer el proceso de rito nupcial en el contexto judío, porque la elección de la respectiva pareja no era hecha por el individuo en cuestión, ya sea el novio o novia, sino por la familia. Era un contrato entre familias, generalmente por los padres o abuelos quienes escogían el futuro
cónyuge de su hijo o hija, siempre entre judíos dentro de la comunidad judía. ¿Por qué es importante resaltar este aspecto? Porque no tomemos a la ligera esta parábola, porque las costumbres antiguas de las bodas judías son bastante difíciles de determinar. Hay que tener cuidado con eso. Y como bien afirmaba Joaquín Jeremías en su libro Las Parábolas de Jesús, la idea errónea ha surgido porque no poseemos una descripción de una fiesta nupcial conectada con la época de Jesús, sino colecciones modernas de material que intentan construir un mosaico conectado al margen de las alusiones dispersas encontradas en la literatura rabínica. Les digo esto porque en tiempos de Jesús, cuando se celebraba una boda, un grupo de muchachas acompañaba al novio a recoger a la novia para acompañarlo a la ceremonia. A partir de este hecho tan común crea Jesús la parábola. Nos encontramos ante 10 muchachas divididas en 2 grupos de 5, unas necias o insensatas que se olvidan del aceite para los candiles o antorchas, otras sensatas que llevan aceite de repuesto. Hasta aquí todo es posible, pero por eso les digo que es difícil reconstruir a la luz del contexto en el que Jesús está hablando una típica boda judía, pero la parábola adquiere de repente un tono irreal. Ahí viene el género parabólico, porque quien da el plantón no es la novia, sino el novio, que se retrasa hasta la noche. Esto sí no era tan común. La promesa de matrimonio era más que un simple compromiso, tal como lo entendemos en nuestro tiempo. De hecho, la promesa de matrimonio era un contrato matrimonial en el que la mujer se consagraba a su marido y se convertía legalmente en su esposa a partir de ese momento. El vínculo solo podía disolverse mediante repudio o divorcio, diríamos actualmente, o en caso de muerte de uno de los cónyuges. Solo después de esta ceremonia nupcial, la pareja comenzaba a vivir junta. En el momento de la boda, los cónyuges eran generalmente jóvenes, estamos hablando de 12 años, 13 años para la novia y 18 años para el novio normalmente. La celebración de la boda iba precedida de procesiones festivas, normalmente por la noche, por lo que eran necesarias las lámparas. La ceremonia nupcial solía tener lugar en casa de los padres del novio y luego estaba el banquete que duraba 7 días. El tercer aspecto que me parece importante es considerar los símbolos que aparecen en esta parábola. Mateo presenta estas 10 vírgenes, 5 de las cuales están provistas de aceite y 5 sin aceite. El punto central radica en el hecho de que la entrada al reino no es automática, sino requiere la presencia de aceite para las lámparas. Pero, ¿qué significa el aceite en este sentido? Fíjense que al identificarlo, vemos que la quinta sección de los discursos de Mateo, es decir, los capítulos 23 al 25, pone gran énfasis en practicar y observar lo que Jesús ordenó. Luego la conclusión 25, 31, 46 muestra como base del juicio final una serie de acciones. ¿Se acuerdan las obras de caridad, de misericordia? De ello dependerá la entrada en el reino, por lo que se puede pensar que la parábola también habla de la misma realidad y que en consecuencia el aceite es precisamente, oigan bien, de las obras de fe o de la fe que obra por amor. Son precisamente la razón de la separación. La venida del esposo también forma parte del tema del quinto grupo de enseñanzas de Mateo, ya que recuerda al juez escatológico. Es interesante también mencionar el tema del retraso del novio, dando a entender que los discípulos de Jesús no pueden confiarse, no pueden enfriarse, porque, como bien dirá el mismo Mateo 24:13, solo el que persevere hasta el final en la obra de amor, diríamos, en ese aceite, se salvará. Así es que hay que estar atentos porque puede llegar en cualquier momento, pero cuando llega hay que estar preparados. Este segundo aspecto es enfatizado por la parábola. Los que duermen, o sea, mueren, preparados, son como vírgenes dotadas de aceite. Los que mueren sin obras no están preparados y carecen de aceite como vírgenes insensatas. En el Midrash judío, el aceite es el símbolo también de las buenas obras. Refiriéndose a la frase mezclado en aceite en Números 7:19, comenta sobre el Midrash. Oigan bien lo que dice. Alude a la Torá, cuyo estudio debe mezclarse con buenas obras, de acuerdo con lo que acabamos de decir. Pablo dice a los Corintios: siento celo divino por ustedes porque los he desposado con Cristo para presentarlos
como virgen pura a vuestro marido, a su marido. 2 Corintios 11:12. En su parábola, San Mateo se refiere como Pablo, oigan bien, al tiempo del intervalo entre la conversión, testimonio, y la parusía, la segunda venida de nuestro Mesías, cuando tendrá lugar el matrimonio entre Jesús y la novia, Apocalipsis 22. Las vírgenes representan a todos los discípulos que se reunirán con el novio. Por otra parte, ¿qué significa esto de ser insensato o ser prudente? Si el aceite indica las obras que provienen de la fe, queda claro que las vírgenes prudentes no pueden transferir su aceite a las vírgenes insensatas, porque es imposible transferir nuestra obediencia a los demás. No recogerás uvas de los espinos ni higos de las zarzas. Todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos, dirá Mateo 7, 16, 20. Lo que cuenta es solo el amor de Dios en Jesús, que se manifiesta en el discípulo a través de su acción correspondiente y coherente. Cada uno, con nombre y apellido, se prepara con su vigilancia para el encuentro con el esposo. En conclusión, ¿cómo podría interpretarse esta parábola? Bueno, la parábola se ha interpretado en dos líneas principales. Una concede especial importancia al aceite, viéndolo como imagen de la fe, estas obras de caridad, por amor, del fervor, de las buenas obras, de lo que debemos estar provistos cuando llegue el esposo, Cristo. Otra no presta atención al aceite. Lo importante es estar preparados ya y no retrasarlo hasta un momento que resulte demasiado tarde. Esta segunda línea parece la más exacta, como lo demuestra su traducción al lenguaje moderno. Por ejemplo, cuando pongamos que 10 universitarios se acercan al final del curso, 5 han estudiado durante todo el año, asistido a las prácticas, a las clases puntualmente, han tomado apuntes. Otros 5, por ejemplo, no han frecuentado el curso, no han tomado notas, han dejado pasar por alto quizá algunos laboratorios. En el momento de entrar al examen, que estos piden a los primeros que les pasen las respuestas. ¿Qué van a hacer los otros? Por supuesto que los otros se niegan, como es lógico. El examen se prepara con tiempo, no se improvisa ni se copia. Esta sería una adaptación, si quieren ustedes, ejemplificada a una circunstancia tan común, pero nos habla también de la vida espiritual que todos debemos ir preparando para la llegada del Mesías. De todos modos, las dos interpretaciones se complementan. Si decimos lo importante es estar preparados, ¿en qué consiste la preparación? En llevar aceite de repuesto. Y la otra pregunta, ¿y qué es el aceite? Mateo dejará claro, dentro de 2 domingos, en la parábola del juicio final, que el aceite del que debemos estar provistos son las buenas obras. Ya dijimos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, etc. Por lo tanto, el llamado a la vigilancia, a estar preparados, se aplica a todos. En el momento de escribir el Evangelio de San Mateo, ya habían personas. La única preparación verdadera radica en hacer la voluntad del Señor y reconocer a Jesús como el mensajero de Dios. De lo contrario, la puerta se cerrará y no se podrá llamar a ella en vano. La conversión no se puede posponer definitivamente, hermanos y hermanas, porque puede ocurrir la muerte y entonces no será posible ningún cambio. En la lógica de Jesús, entonces, la parábola era también una invitación al arrepentimiento con un comportamiento coherente, capaz de acoger a Jesús como Mesías y Cristo, sin olvidar que el mismo Jesús en Mateo 4:17 nos ha dicho: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Para todos un bendecido 32º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Espero que en algo pueda ayudarles estas reflexiones. Que estén bien, cuídense mucho, compartan este contenido, suscríbanse al canal. Shalom para todos.